Muy buenas tardes. El webinar de hoy está organizado por IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar, sede Buenos Aires, y el IPIT, Instituto de Posgrado de Investigación Técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, con quienes nos comprometimos en la firma de un convenio de colaboración académica para difundir conocimientos de la empresa familiar, iniciando este ciclo de 3 webinars Zoom. Es para los profesionales matriculados e invitando expertos asociados al IADEF como expositores. Agradecemos por la colaboración a las autoridades que representan ambas entidades, a su presidente, doctor Hugo R. Jiménez, y director del IPIT, Diego Carverol, y a nuestra presidenta Natalia Christensen, y quien les habla, Alicia Stiebelberg, miembro de comisión directiva y directora de sede Buenos Aires de IADEF. El agradecimiento lo hacemos extensivo a la delegación de Lomas de Zamora. Brevemente, ¿quiénes somos? Javier, por favor, si podés compartir pantalla. Somos una asociación sin fines de lucro. Estamos celebrando nuestros primeros 10 años. Somos referentes en el país para profesionales de la consultoría de empresa familiar, familias empresarias y entidades públicas y privadas. ¿Qué ofrecemos? Tenemos productos y servicios específicos para la empresa familiar y sus asesores. Nuestros 3 pilares son difusión, investigación y capacitación. Tenemos convenios de colaboración académica con distintos institutos y universidades en todo el país. Y publicaciones especializadas. Les cuento la dinámica y agenda de hoy. Tendremos los micrófonos silenciados, como siempre. El webinar será grabado. Después van a tener acceso en las redes al mismo. Habrá una exposición de 40 minutos aproximadamente. Se podrán hacer preguntas por escrito en Q&A. El moderador será Javier Faisuzevich, que es asociado IADEF. Bueno, y ahora es un placer y un orgullo para mí presentarles a nuestra expositora de hoy, cuyo tema es ni más ni menos que trampas habituales de la empresa familiar. Ella es Lilian Edith Vargas, de Chaco, Resistencia. Es abogada, Master of Arts in Conflict Resolution, especializada, entre otras, en negociación de Harvard Field Program, formación de formadores en métodos alternativos de resolución de conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es en consultoría de empresas de familia del IADEF, de la ADEN, la Universidad de San Francisco, especializada en mediación familiar y en empresas de familia por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, también en negocios asociativos y Mercosur, por la Facultad de Derecho, la UNE, Derecho de Empresas en la Facultad de Derecho, por la misma institución, Metodología de la Investigación Científica por la Facultad de Ciencias Económicas, en arbitraje de un programa del BID-FOMIN. Tiene 25 años de experiencia en métodos adecuados de resolución de conflictos. Es conferencista, formadora y docente invitada en diversos países de América y de Europa. Es Senior Fellow del Western International Fellowship. Miembro de la Comisión de Mediación de FACA, Federación Argentina de Colegio de Abogados, representando a Chaco. Es coautora de los libros IADEF, Profesionalización de la Empresa Familiar, de Editorial Ad Hoc, el capítulo referido a la comunicación en la empresa familiar. Además, es coautora del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco,
Editorial Contexto, con su capítulo Los MARC en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial del Chaco. Es segunda generación de empresa familiar, directora de Delegación Chaco del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y presidente y directora ejecutiva de FIME, Fundación Instituto de Mediación. Todo esto, entre otras cosas, de su largo currículum de formación y presentación. Bueno, dejo, Lilian, un placer, vuelvo a reiterar, un gusto, y te dejo a los participantes de este web seminar. Gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Un placer estar aquí. La verdad que el título, mientras busco mi presentación, aquí está. El título es como challenging, ¿no? Desafiante, las trampas de la empresa familiar, y me llevó a repensarme como segunda generación de empresas de familia, a mí también, que bueno, cuántas veces nos sentimos entrampados en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, en el rol de consultores y también como miembros de empresas de familia. Antes que nada, quiero agradecer profundamente la invitación a disertar en este webinar y bueno, y de esta manera poder estar presente, acompañando también a los colegas y a los profesionales de Provincia de Buenos Aires, y seguramente que habrá de otros lugares también. Y agradecer mucho más todavía a IADEF por esta invitación. Bueno, yo me siento parte, soy parte de IADEF desde el año 2013, en el que comencé mi primera formación en el Seminario Internacional de Empresas de Familia, que todos los años en marzo se dicta, y me abrieron las puertas con tanta calidez que no me fui más. Me quedé y me han recibido con los brazos abiertos como siempre, y me siento parte del grupo, un grupo interdisciplinario muy rico, donde estamos siempre hablando coloquialmente, inventando actividades reinteresantes, sumando entre todos, y bueno, y ahora transformándonos en esta época de transformación que estamos pasando todo, más allá de todo lo que implica esta pandemia. Así que bueno, la idea de hoy es poder compartir algunos conceptos con ustedes y bueno, y contestar preguntas. Las preguntas se hacen al final de la exposición. Yo por ahí les voy a hacer alguna pregunta yo a ustedes para que las puedan contestar de acuerdo a cómo vamos. No tengo estructuras tan rígidas, así que por ahí si se me ocurre les pregunto algo y los invito a que puedan escribir en el chat. Pero veré a ver cómo me encuentro. Lo que quiero ver es dónde lo veo el chat, si quiero. Ahí está, ahí estoy. Bueno, muy interesante, trampas habituales, voy a leer el título nuevamente, trampas habituales de la empresa familiar, la empresa desde un enfoque sistémico, fases, roles. Y esto de las trampas habituales es muy interesante poder reflexionar, porque en las trampas solemos caer sin querer, nadie cae queriendo en una trampa, ¿verdad? Sería como tonto decir, caí en una trampa porque quise y lo busqué. Entonces hay una invitación a reflexionar cuáles pueden ser esas trampas y cómo podemos hacer para evitar seguir cayendo en las mismas, por lo menos, ¿no? Seguiremos cayendo en alguna trampa, pero la idea es que aprendamos de las anteriores veces cómo pudimos salir y qué poder hacer mejor en próximas situaciones. Así que bueno, vamos a comenzar con algunos datos estadísticos globales sobre empresa familiar para poder enfocarnos y reconocer entre todos de qué se trata, o de qué hablamos cuando hablamos de empresa de familia y cuál es la situación prácticamente en todo el mundo. Bueno, entre el 75 y 90% de las empresas en Argentina son de tipo familiar y más o menos entre un 60 y un 80 lo son a nivel global. O sea que la mayoría de las empresas son consideradas de familia o corresponden a la tipología de empresa familiar. Representan o aportan el 50% del Producto Bruto Interno Global.
muy importante este aporte, y por sobre todo dan empleo a la mayoría de la población mundial. Entre el 50 y el 70% no sobrevive en la segunda generación. Esta información es a nivel global. O sea, quedan vivas solamente entre un 25 y un 30%, y solamente sobrevive en la tercera generación entre un 5 y un 7%. ¿A qué nos lleva a reflexionar esta situación? A la relevancia social y económica de la empresa familiar, de la supervivencia de la empresa familiar, de tratar de modificar esos índices, esos datos, esa información que se repite a nivel global, porque una empresa que se cierra, además de la problemática específica de la familia que vive o que depende de esa empresa y de la gente que trabaja y vive de la misma, también es un problema nuevo o una situación nueva que el Estado debe hacerse cargo, porque hay personas que no van a tener un ingreso, a quienes se le deberá dar un servicio de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desde la consultoría, uno de nuestros metaobjetivos es revertir estos porcentajes, pero no lo vamos a revertir nosotros, no somos nosotros los que vamos a revertir estos porcentajes, sino que son los propios miembros de la empresa familiar lo que deben lograrlo. Nuestro rol es un rol de acompañamiento desde ciertas habilidades, conocimientos, expertise que podamos tener para acompañar en estos procesos. Ustedes son profesionales del área de ciencias económicas, seguramente hay contadores, licenciados en administración, licenciados en economía, no sé si hay alguna otra profesión presente, pero por el ámbito en el que estamos, seguramente la mayoría entra en ese ámbito, y trabajan la mayoría de las veces, ¿verdad?, en sus oficinas, directamente con sus clientes, en algunos momentos atendiéndolos muchos papeles sobre el escritorio. Hoy hay mucha computadora, además de que siguen estando los papeles presentes, pero también hay mucho trabajo solitario, ¿verdad?, en la empresa, donde en general se relacionan con una persona que puede ser el propietario, puede ser un gerente o puede ser otra persona que se delega, que es el interlocutor válido de la empresa y que representa a otros grupos que se corresponden tanto con la empresa o que vienen de la empresa y de la familia. Y también dentro del ámbito de los clientes o a quienes se ofrecen los servicios, tenemos distintas tipologías de empresas. Tenemos empresas rurales, empresas chicas, empresas grandes, de diversos, algunas productoras de bienes, otras de servicio, algunas de mucha trayectoria, de mucha historia, con mucha cultura, valores importantes que se han ido transmitiendo de generación en generación, algunas que recién se inician, otras ya con varias generaciones incorporadas, en fin. Distintos tipos de empresas con distintas características a las que ustedes le ofrecen sus servicios, y con cada una es necesario construir una propia historia, una propia relación y ofrecer un servicio especial y adaptado a las necesidades de cada empresa. Les cuento que el otro día yo también pertenezco al Instituto de Derecho Societario del Consejo de Abogados de mi provincia, y justamente estamos conversando sobre cómo poder hacer para trabajar en conjunto con nuestros clientes y con los otros profesionales que ofrecen sus servicios a las empresas familiares en el caso de esta charla, pero las empresas en general, para trabajar interdisciplinarmente con los contadores, con los escribanos y poder ofrecer un servicio holístico, un servicio amplio, que podamos entre todos diferenciarnos con los clientes que podamos tener en común. Y así es como nosotros trabajamos en la consultoría de empresas de familia. Pero bueno, ¿cuándo una empresa es considerada familiar? Bueno, una empresa familiar está conformada por dos sistemas, la empresa y la familia. Tomamos los conceptos básicos de empresa y de familia, el concepto de diccionario, célula,
básica de la sociedad, donde nacemos, nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Ojo, tengamos en cuenta los modernos conceptos, los actuales conceptos de familia, familia que tenemos hoy día, familias monoparentales, familias conformadas por personas del mismo sexo, familias que no son parejas, sino que son amigos, etcétera, etcétera, que conforman entonces un sistema mayor al que llamamos empresa familiar, donde uno de los elementos característicos y que le da ese color diferente a la empresa familiar es el del parentesco. Las relaciones que surgen a partir del parentesco, que pueden ser el parentesco por consanguinidad o por afinidad, o sea, parentesco político, que genera cierto tipo de relaciones atravesadas por emociones y sentimientos especiales. En una empresa familiar hay muchísimo amor, pero también hay muchas peleas. Hay peleas, hay desencuentros. ¿Por qué? Por el amor que nos atraviesa, que genera celos, desencuentros, etc. Y otro elemento fundamental que caracteriza a la empresa familiar es la decisión expresa de continuidad, o sea, de que continúe viva en las sucesivas generaciones. Bueno, esos son los elementos fundantes de la empresa familiar, y si tenemos en cuenta los 3 pilares sobre los que los consultores trabajamos, podemos tener esta mirada donde, por un lado tenemos el subsistema familia, por otro tenemos el subsistema propiedad, y por otro el subsistema administración, gerenciamiento, dirección de la empresa, que conviven dentro del sistema mayor que los contiene, que es empresa familiar, en un equilibrio que permite que subsistan. En un entorno relacionándose todo el tiempo, ¿verdad?, con otros sistemas, con otros elementos del entorno que lo retroalimentan todo el tiempo, de manera permanente, reconociendo nuevamente que cada empresa familiar tiene su propia cultura, diferentes a las demás. Es como un engranaje, ¿verdad? Que este engranaje en el que todos los miembros de la empresa familiar participamos, se mantiene vivo y en movimiento siempre y cuando ese engranaje, esas muesquitas que se encastran unas con otras, puedan encastrarse apropiadamente. ¿Qué pasa si una de esas muesquitas se rompe o si varias de ellas se rompen? Ese engranaje va a comenzar a funcionar tal vez más lento, va a comenzar a trabarse, y si no abordamos esa situación, ese engranaje, esas muesquitas que tal vez no están funcionando bien, corremos el riesgo de pasar a ser parte de ese porcentaje de empresas con peligro o con riesgo de desaparecer. Bueno, ahora si miramos a la empresa familiar, teniendo en cuenta a las personas que las conforman, vamos a ver que está conformada por personas individuales, por individuos, está conformada por grupos de personas que serían la familia y otro grupo de personas que sería la empresa, donde hay miembros de la familia y miembros que no son de la familia, conviviendo como siempre en un equilibrio, en un equilibrio al que natural y espontáneamente todos los elementos del sistema tienden a tratar de mantener dentro, como les decía antes, dentro de un entorno determinado, donde, fíjense ustedes el colorido de estas frases, de estas palabras, donde cada uno de estas personas, los individuos, la familia, los miembros de la familia, la empresa, tienen intereses propios, intereses particulares, metas particulares, culturas y subculturas particulares, están atravesando por diferentes etapas o fases del desarrollo. Hay percepciones diferentes, pero al mismo tiempo hay intereses, metas, fases, percepciones comunes del sistema mayor que es la empresa familiar. Y lo hice así con... Lilian, Sí, perdón, Lilian. sí. Rivero, Paula, Andrea, ¿podés dejar de compartir tu pantalla, por favor? Yo no veo en otra cosa que no sea la mía, Javier.
¿Sigo? Por favor. Bueno, fíjense ustedes que lo hice adrede de distintos colores, digamos, y como formando parte de ese sistema empresa familiar y dentro de un macro sistema mayor, para ver la cantidad de elementos que están influyendo en la supervivencia de la empresa familiar, que interactúan todo el tiempo de manera permanente en ese engranaje del que antes habíamos mencionado. Y si ahora visualizamos ambos sistemas, uno de ellos teniendo en cuenta los ejes sobre los que trabajamos o que sostienen el sistema, y otro teniendo en cuenta los individuos, vamos a ver que todos estos elementos que influyen, cultura, subcultura, fases, metas, intereses, percepciones, etcétera, al que agrego también mandatos ocultos, normas no escritas que están presentes en la empresa familiar, todo el tiempo sobreviviendo y tratando de hacerlo de la manera mejor posible para lograr la sustentabilidad que pretendemos y de manera lo más armónica posible. ¿Cómo lograr la armonía? A veces justamente a los consultores llegan a nosotros porque la armonía está afectada, porque hubo alguna situación que se generó de repente o que viene sosteniendo al sistema de manera disfuncional y llega a un punto en que no se puede seguir más adelante porque corre peligro la vida y la supervivencia del sistema. Vuelvo todavía un poquito atrás. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema empresa, tenemos que tener en cuenta que la empresa como sistema está conformado por otros sistemas menores, a los que llamamos subsistemas, y dependerá del análisis que en ese momento como profesionales externos o como que consultores podamos estar desarrollando, a ver hacia dónde nos vamos a enfocar. Nos enfocamos a las tareas, administración, familia, propiedad, a los distintos ejes o pilares, nos enfocamos más hacia las personas. Hay otros tipos de enfoques que podemos hacer teniendo en cuenta los roles que se desempeñan, las funciones, las responsabilidades, las generaciones, etc. Entendiendo entonces a la empresa familiar como sistema, entonces como un ente conformado por diferentes subsistemas que interactúan de manera permanente, relacionados entre sí, sostenidos por el sistema de relaciones que busca de manera constante mantener el equilibrio de ese sistema, o sea, continuar vivos. Todo sistema espontáneamente busca un equilibrio que le sea lo más eficiente, lo más funcional posible, donde se interactúa y se retroalimenta con otras organizaciones, otros sistemas del entorno que también nos dan insumo para poder sobrevivir. Por ejemplo, hoy el entorno ha influido en todas nuestras empresas. ¿Cuál es? Esta cuestión del COVID, de la cuarentena, de la normativa que el Estado tiene que ir permanentemente dictando, las leyes, normas, decretos de necesidad de urgencia, viene del entorno, influye en nuestras empresas y nosotros tenemos que adaptarnos para poder subsistir. Les doy un ejemplo. En Chaco hemos volvido en la ciudad de Resistencia, en la ciudad de Sáenz Peña, estamos en fase 1, que quiere decir no podemos abrir las puertas de nuestros locales, salvo los de excepción. Se puede en algunos casos hacer venta por delivery y solamente abren los negocios relacionados a farmacias y relacionados a la comida. ¿Qué hacemos? No podemos vender, necesitamos subsistir, la AFIP nos exige la presentación de todas las declaraciones juradas, ganancias, etcétera, todo lo que ustedes hacen y a qué se dedican y a lo que trabajan, pero no podemos vender. Las empresas han debido reorganizarse y comenzar a vender online, mucho más que antes. Algunas ya lo venían haciendo, otras no tanto, algunas han debido ayornarse, manejarse por plataformas virtuales para poder generar ingresos. También han debido adaptarse para comunicarse con sus colaboradores. Hay colaboradores que están en situación de riesgo, no pueden ir a trabajar.
necesitan hacer home office. En fin, un montón de actividades y tareas que hemos debido imaginar, co-construir, trabajando con mejores prácticas, aprendiendo. La solidaridad se ha fortalecido muchísimo en este tiempo, aprendiendo unos de otros, de las mejores prácticas, los mejores resultados, sumando esfuerzos. Ahondando más en empresas de familia, es importante, y yendo a uno de esas cuestiones que hemos mencionado anteriormente, podemos visualizar a las fases por las que atraviesan las empresas familiares, y como consultores es importante que las podamos reconocer, porque dependerá de una situación u otra cuál va a ser nuestro actuar, con quiénes serán nuestros interlocutores válidos, cómo podremos avanzar, por dónde nos resultaría más fácil ingresar, y también, por sobre todo, para que los propios miembros de la empresa puedan reconocerse, reconocer en qué fase se encuentran, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas que le ofrece el entorno. Entonces, teniendo en cuenta el eje vertical, que sería, digamos, todo lo relacionado a lo económico, a los ingresos, etcétera, y el otro horizontal a los ciclos y fases, y vamos a tener que en una primera etapa fundacional, donde, fíjense ustedes que en esta primera fila estaría la edad de la empresa familiar, la antigüedad de la empresa familiar. En una segunda fila tenemos la edad aproximada de los fundadores, y en una tercera fila la de los hijos, hijas o hijos, ¿no? Estos son, por supuesto, estereotipos que se pueden modificar, y obviamente no todas son similares, pero más o menos en los datos estadísticos que se tienen de los distintos autores esta información se repite. Entonces, en una etapa fundacional, la empresa es pequeña, está a cargo de su dueño, tiene, yo digo en broma, ¿no?, con los fundadores que tienen la suma del poder público porque deciden todo. Comienzan construyendo su empresa desde el inicio y deciden hasta el final, hasta el fin de los días, apuntan a crecer, asumen muchos riesgos. Superada esta etapa, pasamos a la segunda fase, donde se comienza a crecer, bien si se logra autosustentarse durante esta fase, comienza la fase de crecimiento, ya la empresa más o menos llega a los 20 años, sus fundadores, yo fíjense que agregué algunos años más, en base a mi experiencia. Hay muchas segundas nupcias con hijos de distintas edades que comienzan a convivir también. A los hijos de mayor edad comienzan de alguna manera también a ir a la escuela, a capacitarse, a comenzar la universidad. El propietario, el dueño, el fundador comienza a pensar más también en su desarrollo personal y en comenzar a transformar a la empresa. Pasada esta fase, en la tercera, los hijos comienzan a involucrarse más en la empresa, hay mayor madurez, los hijos comienzan a demandar, algunos quieren ingresar a la empresa, otros se quieren ir corriendo, otros quieren quedarse, son diferentes situaciones que se van atravesando y surgen nuevas necesidades. Los hijos que ya son grandes, muchos también ya con sus propios hijos, los nietos que comienzan a querer involucrarse, los fundadores ya con cierta edad, algunos pensando en retirarse, en general en esta edad suelen pensar a retirarse, pero los que tienen ya 75 o más años en general nunca se retiran, continúan conviviendo en la empresa desde un rol muy fuerte, muy directivo, con un perfil, como decimos nosotros, un perfil de líder fuerte, patrón de estancia, que abandona el mando nunca, sino que muere arriba del caballo o arriba del trono. Y la última fase sería una fase de mucha transformación, que es cuando el líder ya tiene más de esta edad, digamos, ¿no? La empresa, perdón, tiene más de esta edad, el líder también
o no existe punto suspensivo porque no puede trabajar más por cuestiones de enfermedad, de salud o por alguna dificultad, o no está más presente porque ha fallecido, y los hijos de segundas nupcias van creciendo y conviviendo con sus hermanos mayores y comienzan muchas veces las preguntas sobre si se incorpora o no en esta etapa, se incorpora o no la tercera generación, seguimos juntos o nos dividimos, emprendemos nuevos negocios, todos juntos o separados, cómo lo hacemos. Entonces, las crisis que se van sucediendo en la primera fase es la de que no delegan, no se delega, entonces nosotros si intervenimos en esta fase tenemos que ayudar o colaborar o facilitar el proceso de delegación de tareas. En la segunda fase comienza con el ingreso de los hijos, comienzan los conflictos intergeneracionales que se acrecientan en la tercera fase, con la crisis de poder entre hermanos o primos, en caso de una empresa donde los propietarios sean hermanos o parientes, y la gran crisis es superar la muerte y el retiro de su líder. Y la tercera, como les decía antes, cómo continuamos, ¿no? Continuamos con la tercera generación todos juntos, nos separamos, ¿cómo? Bueno, en la medida de poder ir superando estas crisis que en general se suscitan en todas las generaciones, la empresa podrá sostenerse y quedarse dentro de ese porcentaje que hasta hoy es un porcentaje bastante bajo y al que nosotros pretendemos ir modificando desde el trabajo de consultoría. Rápidamente, también es importante tener en cuenta los ciclos de vida por lo que los individuos y las personas, los miembros de la familia pasan. Y vamos a salir de la mirada tradicional lineal, donde hay fases o etapas según las edades, que colonizan y condicionan mucho ¿a quién? A las generaciones tradicionales, donde los roles se daban a cierta edad y se iban cumpliendo como roles predeterminados. Hoy día los ciclos de la familia son diferentes. Desde un enfoque sistémico podemos decir que pasamos desde una fase inicial de construcción de consenso, cuando fundamos una familia, las primeras negociaciones, construcciones de consenso, pactar reglas cuando formamos pareja con alguien, cuando nos vamos a vivir con alguien, o cuando trabajamos o fundamos una empresa. Toda esa primera fase de mucha negociación y ajuste, que superada la misma, hay una fase intermedia como más tranquila, donde comenzamos a pensar tal vez en otros emprendimientos, en otras actividades, nuestros hijos crecen, los criamos, hay como una armonía interesante en la familia, en este caso, y también la otra fase importante que ocurre en todas las familias es la fase de aclaración y legado, donde se producen los ingresos y egresos importantes. Egresos, por ejemplo, las salidas, los hijos cuando van a estudiar afuera, o los hijos cuando forman pareja y se van a vivir fuera de la casa, cuando fallece un integrante, o cuando se incorpora un integrante nuevo, en caso de que alguien forme pareja, los divorcios, cuando sale una persona y si se forma nueva pareja, se incorpora otra, los hijos que se fueron a estudiar y muchas veces vuelven a la familia. Entonces, en la fase de aclaración o legado se produce como una crisis, como un choque de energía, como un volcán que explota, donde debemos tratar de buscar nuevamente un nuevo equilibrio y recomenzar todas las negociaciones que se corresponden con la fase inicial. Entonces es sistémico, estamos en permanente cambio. No estamos predeterminados como lo ven en la fase tradicional. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos el enfoque lineal o sistémico? Yo me quedo con el sistémico, que ya atraviesa mi vida, mi forma de mirar a la realidad, mi forma de trabajar, donde, como les decía antes, abordamos el sistema teniendo en cuenta las relaciones que lo sostienen, con la influencia propia del entorno, de donde vienen las entradas que se transforman dentro, en este caso, de la empresa familiar, salen y estas transformaciones que se producen adentro
salen, por ejemplo, con los bienes y servicios que nosotros desde la empresa podemos ofrecer y pasan a formar parte de otros sistemas o pueden volver al nuestro. Y esta retroalimentación permanente de la que hablamos indica que un cambio en cualquiera de los elementos del sistema produce cambios en los demás. Así como también un cambio que viene del entorno también genera un cambio en todo el sistema. Los ejemplos que le di, el COVID, que nos ha generado muchísimos cambios a los que nos estamos adaptando para poder subsistir, la normativa del Estado, la reorganización interna necesaria que tuvimos que nosotros hacer en nuestras propias oficinas y a las que tenemos que colaborar con nuestros clientes, empresarios, con las empresas para las que trabajamos, etcétera. Bueno, siempre mi imagen ahí para no olvidarnos del engranaje, de que tenemos que tratar de que ese engranaje esté siempre trabajando lo más armónicamente posible, para que nuestros productos sean los mejores, para poder lograr una mejor productividad de nuestra empresa, del lugar donde nosotros nos desempeñamos. Bien, ¿cuáles son ahora esas trampas habituales en la empresa familiar? Me gustaría preguntarles algunos ejemplos, pero se me va a ir la hora y Alicia me va a retar. ¿Cómo estoy de hora, Alicia? 5:30, pasaditas, ¿no? ¿Estoy bien? Bueno, lo voy a decir yo entonces. Después de última lo comentan ustedes. ¿Cuáles son las trampas habituales en la empresa familiar? Yo tengo anécdotas propias por ser segunda generación, muchísimas, pero no hay que creérsela, no somos los únicos, no son los únicos casos los que uno protagoniza cuando es miembro de una empresa familiar. Nuestras trampas o esas situaciones en las que quedamos entrampados son muy comunes en la mayoría de las empresas familiares, con distintos condimentos y con distintas formas de poder salir de esas trampas. Formas, estrategias a las que cada uno podrá llegar de la mejor manera posible y nosotros como consultores intentamos colaborar. Por ejemplo, roles superpuestos y cruzados, reglas poco claras, responsabilidades poco claras. ¿Cuándo ocurre? En general se suele dar cuando comienzan a incorporarse las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Los hijos comienzan, se suman a la empresa, o porque la empresa creció y hace falta que vengan a ayudar y a colaborar, o porque no tienen otro trabajo y necesitamos darle una mano a los chicos, o porque como padres nuestro ego nos dice, los nenes tienen que trabajar con nosotros, ¿cómo no van a quedar en la empresa? Los nenes que ya tienen 20 y pico de años, en algunos casos también, y que ya no son nenes. Entonces ocurre de que no se trabajó apropiadamente la distribución de roles, con qué puestos va a comenzar. ¿Tiene las capacidades, tiene los conocimientos, la experiencia para el puesto que pretendo? ¿Va a entrar desde el puesto más bajo? ¿Cómo es que se dice? Hay una frase muy coloquial, que tenga experiencia, no me sale ahora la frase, es pagar el derecho de piso, ahí está, no me salía. ¿Va a pagar el derecho de piso como corresponde o va a entrar por la puerta grande a cubrir un cargo alto solamente por ser hijo? Bueno, son decisiones que se deberán tomar, se deberán descubrir y se deberán asumir las consecuencias de las decisiones que se tomen, reconociendo que nada es lineal, que todo es modificable y lo que no funcione se puede adaptar. Otra de las trampas, las dificultades para delegar, para separar lo empresario de lo familiar, para adaptarse a los cambios. Es muy común ver que los temas de la empresa se conversan en el asado del domingo, en el cumpleaños de algún miembro de la familia, en el encuentro familiar. Entonces cuesta separar eso, cuesta no separarnos, y muchas empresas les cuesta adaptarse a los cambios. Entonces hay que ajustar esta cuestión, y sobre todo los cambios, ¿quiénes son los que más suelen colaborar en la adaptación de los cambios? Las nuevas generaciones, los millennials y los centennials. ¿Por qué? Porque tienen una mochila mucho más liviana que nosotros, los que tenemos más edad. Escuchemos, observemos, incorporemos a los millennials y centennials, que tenemos mucho que aprender con ellos, sin delegarle la decisión de todo, por supuesto, pero sí dándole responsabilidades. Bueno, los conflictos típicos
naturales y el natural crecimiento y consecuente transformación de los distintos, recuerdan hoy, los 3 subsistemas, familia, empresa y cada individuo. Los conflictos típicos familiares influyen en la empresa todo el tiempo. Un divorcio trae muchísimas consecuencias. ¿A qué estamos apuntando nosotros los consultores ahora? Sobre todo a las parejas jóvenes, ya sea que se casen o que inscriban la unión convivencial o que vayan a vivir juntos. Bueno, en los 2 primeros casos, que se firmen convenios, convenios sobre las cuestiones de bienes, porque una separación, un divorcio, no solamente va a afectar a la pareja y a sus hijos si es que lo tienen y a sus bienes, sino que también va a afectar a la empresa. Entonces, trabajar también esa cuestión y tener en cuenta todas las cuestiones del derecho de familia que pueden influir. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, es necesario abrir un sucesorio, qué podemos hacer para evitarlo, qué figuras contractuales nuevas hay, cómo las transformaciones societarias necesarias que se puedan realizar para prever ciertas situaciones problemáticas, porque no podemos prever todo. Eso también es importante tener en cuenta, y es importante también, como les decía antes, tener en cuenta las características y necesidades propias de cada empresa. La sucesión del mando. En general no se trabaja. ¿Qué quiere decir la sucesión del mando? Es una frase del libro, que nosotros los consultores quedamos en la trampa de repetirla. ¿Por qué digo quedamos en la trampa? Porque cuando yo le digo a un líder de 70 u 80 años, al frente de su empresa, ¿usted trabajó la sucesión del mando? ¿Qué creen ustedes que siente? Se ponen duros, así. A mí me quieren sacar de acá, es lo primero que piensa. Yo no me pienso ir, yo hice esto, yo construí esta empresa, me sacarán de acá con los pies para adelante. Frase muy común, ¿verdad, Alicia? Frase muy común que escuchamos. Entonces busquemos, adaptemos nuestro lenguaje a la edad de nuestro interlocutor, a las necesidades de nuestro interlocutor y de la empresa. Utilicemos frases amigables. Por ejemplo, ¿cómo se imagina usted la empresa dentro de 10 años? ¿Cómo le gustaría que sea la empresa dentro de 10 años, sus hijos que ya están incorporados, que van a tener tantos años, de aquí a 10 años, cómo le gustaría que esto se maneje, por ejemplo? También genera sorpresa. Yo a veces lo que hago inclusive es escribirlo en un papel, más visual todavía, pero estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera. Lo estoy diciendo de otra manera. Todavía se encuentran empresas donde no hay claridad en la distribución de los ingresos. No solamente que no está pactado ni aclarado y que cada uno va y saca dinero cuando necesita, la secretaria, la contadora, el gerente pagan los gastos de los hijos, de los nietos, el club, no sé, el colegio, la prepaga, etcétera, los pasajes de avión para irse de vacaciones de los miembros de la familia, también. Sino que tampoco los miembros de la familia que están involucrados con algún rol dentro de la empresa no saben la diferencia entre salario, honorario y dividendo. Cosa que nos sorprende, pero es así, todavía ocurre. Bueno, y también las trampas, ¿no? Son los mitos, mandatos familiares, los temas tabú, de eso no se habla, lo oculto, y la multiplicidad de percepciones que hay dentro de una empresa familiar y que la atraviesa de manera permanente, y sobre lo cual nosotros tenemos que trabajar y ver. Eso que no se habla, si lo hablamos, si no lo hablamos, en qué momento surge, quién lo dice, cómo lo podemos abordar. Todo esto es, de nuevo, como un gran engranaje, ¿verdad? Donde está sostenido de nuevo por relaciones. Somos personas sostenidas por relaciones donde hay una multiplicidad de percepciones, donde cada una de las personas percibe a la realidad de manera diferente. Y tenemos, si podemos darle un enfoque a las percepciones en distintos subsistemas según roles, podemos decir, bueno, los fundadores o líderes, si hay varios, o uno, si es uno, que son los que las construyeron, dirán, nadie, como les dije antes, nadie me va a sacar de aquí. ¿Qué me están queriendo enseñar si yo soy el que hice esta empresa y somos exitosos? No necesito cambios. Frase del libro tomado de la realidad. De los cónyuges o parejas,
yo estuve aquí toda la vida, yo estuve con tu padre, así que necesito saber qué están haciendo. O por el contrario, nunca me contaba nada tu padre. Siempre dejó la empresa fuera de la casa y no sé absolutamente nada. Y hoy, a mis tantos años que me toca estar sola, hijos, no sé qué hacer. Y peor si no hay hijos, o si hay hijos que viven en las playas de Tailandia haciendo pulseritas. ¿Quién va a ayudar a esa cónyuge supérstite que no tiene idea de qué se trata la empresa? Los hijos y nietos que se ven con derecho a ingresar a la empresa porque han acompañado a sus padres o a sus abuelos o porque les corresponde por herencia cubrir ciertos cargos, o por el contrario irse. No quiero saber nada de esa empresa que lo retuvo a mi papá, no podíamos ir de vacaciones por años, mis compañeros se iban de vacaciones, nosotros no podíamos, así que no quiero saber nada de esa empresa. Bueno, ni qué decir de los cónyuges, de las parejas. Tu hermano, por haber ido a la facultad, tiene un rol y trabaja solamente 8 horas por día y vos estás 25 horas por día en la empresa y encima cobras menos, por ejemplo. Y por supuesto los terceros que pueden llegar a influir, que son los familiares políticos, los gerentes, hay personas con cargos o no dentro de la empresa que han acompañado toda la vida, los líderes que también se pueden creer con derecho o que tienen muchísimo conocimiento e información, que llegado el caso la pueden o no dar, y que muchas veces los miembros de la familia no conocen. Entonces esta multiplicidad de percepciones genera conflictos, genera situaciones problemáticas, genera trampas, donde reconociendo a la percepción como la construcción del cerebro que entiende y percibe la realidad de una manera determinada, donde cada uno de nosotros percibimos de manera diferente, vamos a ver que somos personas que estamos pensando, sintiendo y actuando todos de manera diferente. Comencemos entonces por empatizar con los demás miembros de la empresa familiar y de la familia para poder comprender por qué actúan como actúan, porque actúan desde un enfoque sistémico de manera determinada, porque han percibido al otro o a la situación problemática de manera determinada, por algo que les pasó, que vivió, que sintieron en algún momento determinado y que es diferente a lo que sentimos nosotros. Entonces estamos en permanente situación de conflicto y por eso, nuevamente, tenemos que tratar de que ese sistema de relaciones que sostiene el sistema empresa familiar sea lo más armónico posible. Y dentro de lo que es la empresa familiar, entonces, estas múltiples percepciones, recordemos, de los miembros de la familia, sean que ejerzan o no algún rol o estén trabajando o no en la empresa familiar, conviven con las percepciones de los que no son miembros de la familia, ya sea colaboradores, dependientes, terceros, amigos, etc. Entonces, todo esto, yo me imagino como una súper telaraña, una súper tela de araña que está todo el tiempo interactuando y generando no solamente efectos emocionales, sino también legales, donde tenemos que trabajar sobre todo con las nuevas generaciones que reconozcan que ser heredero, sucesor o involucrarse en la empresa es muy lindo, genera derechos, pero también obligaciones y responsabilidades. Donde habrán distintos roles que se puedan desempeñar y es importante reconocer cuáles son los roles, sea que seamos propietarios, poseedores, titulares, de las acciones, de las cuotas partes, sea que formemos parte, los miembros de la familia formen parte del directorio, sean gerentes o sean colaboradores, o bien que se desempeñen como consultores o asesores externos, donde también debe haber comunicación interna y claridad de cada uno de esos roles entre sí, tratando de que la comunicación sea lo más asertiva posible. Y los roles posibles dentro, a ver, me faltó uno, se salteó uno, dentro de la empresa familiar, donde tenemos también la asamblea familiar, el consejo, que ahí no salió,
me saltó, el consejo de familia, alguien que esté coordinando ese consejo, y los familiares que conforman la familia, y que sin estar trabajando en ella también son miembros de la empresa familiar. Entonces, desde un enfoque sistémico lo voy a ir apurando. ¿Cómo estoy de tiempo, Ali? Pues me tengo que apurar, ¿verdad? ¿Ah? Sí, bueno. Entonces, me apuro con la miradita sistémica ahora de los distintos roles, la anterior era lineal. Fíjense ustedes que podemos estar, una misma persona puede tener distintos roles, puede ser estar en la asamblea familiar, que está conformada por todos los miembros de la familia, puede ser accionista, puede tener al mismo tiempo un rol de gerente, al mismo tiempo también directivo, o estar en el consejo de familia, o simplemente estar fuera de la empresa, ser miembro de la familia, o tener un rol determinado sin ocupar estos otros cargos dentro de la empresa familiar, donde, yendo a los ingresos, fíjense ustedes la multiplicidad de roles que podemos tener y la diversidad de ingresos que podemos tener, donde la que a mí me preocupa es ser miembro de la familia, que me toque heredar acciones, cuotas, partes, bienes de una empresa familiar, pero como no soy del directorio, no decido, y el directorio decide reinvertir los dividendos todos los años, y resulta que yo heredé un importante porcentaje de acciones, pero como no voto, y decidieron invertir varios años seguidos en la empresa y no tengo trabajo, yo digo, soy rica, pobre. Tema interesante a tener en cuenta y a trabajar en el protocolo familiar. Entonces, dentro de los roles nos podemos ocupar en algunos, dentro del gobierno de la familia, dentro del gobierno de la empresa, y apuntar a construir, acordar, diseñar y acordar un instrumento al que llamamos nosotros protocolo familiar, que es el que regla o contiene las reglas que relaciona a la familia con la empresa. Herramienta muy interesante para toda empresa familiar. Bueno, ahora ya voy terminando, como posible roles desde las profesiones que nosotros podemos ejercer, como ya fuera afuera de la empresa. ¿Cuáles son los posibles roles? Podemos asesorar, podemos informar, podemos estar a cargo de tareas de la empresa que tercerizan en nosotros, podemos estar a cargo de realizar trámites, facilitar procesos, etcétera. Sea cual fuera la profesión a la que nos dediquemos, podemos ser psicólogos, digamos, sea cual fuera las que ustedes pueden leer ahí, son distintos roles que podemos ejercer. Pero lo más importante desde la consultoría de empresas de familia es poder apuntar, articular acciones, derivar, trabajar interdisciplinarmente y en equipo, no solamente dentro de nuestro grupo de trabajo, sino también con los demás profesionales con quienes la empresa, o que ofrecen sus servicios a la empresa de familia. O sea, el estudio contable, el asesor impositivo, los consultores de empresa de familia, los abogados trabajando interdisciplinarmente. Algunos consultores ofrecen el mismo servicio, por ejemplo, asesores financieros, asesores impositivos, asesores legales a las empresas, a otros nos gusta más trabajar procesos. Lo importante es poder ofrecer un abordaje holístico que cubra las necesidades de la empresa, trabajando desde la consultoría de empresas de familia. Y entonces, ¿qué rol tenemos los consultores de empresas de familia? Y somos facilitadores del proceso de toma de decisiones, en definitiva, donde podemos tener distintos roles y metas, muchísimos. Podemos colaborar entonces en los procesos que hablábamos antes de sucesión de mando, reorganizaciones administrativas y ejecutivas, planificaciones sucesorias, transformaciones sucesorias, protocolos, trabajar en el proceso de acuerdo y construcción del protocolo familiar. En algunos casos asesorar, capacitar. Nosotros a veces nos damos cuenta, por ejemplo, de que en la empresa no hay un buen sistema de comunicación interno entre todos los miembros y más aún en la familia. Bueno, dar talleres de capacitación, ayudarlos a redistribuir roles, asumir responsabilidades, apuntar a disminuir el nivel de conflicto
que existe en el sistema y co-construir uno que sea apropiado y funcional a la propia empresa, etc. Y esto, digamos, en algunos casos podemos mediar, en otros negociar, conciliar, facilitar. Distinta a una multiplicidad de roles, para lo cual necesitamos, no lo podemos hacer de un día para otro. Es un proceso en el que nosotros necesitamos aprender, capacitarnos, formando. Necesitamos tiempo. Necesitamos aprender y autoevaluarnos de los resultados que vamos obteniendo de nuestras actividades. Programar, prepararnos y programar todo esto desde un enfoque sistémico. Porque no es que hice un curso, aprendí, lo aplico en la empresa y sigo hacia adelante. No, lo implemento en la empresa, veo cómo me fue, charlo con mis colegas para ver cómo les está yendo, voy al nuevo seminario del IADEF, ¿qué me presenta este año? ¿Qué me traen los profesionales de otros países con otras culturas de interesante y que nosotros podamos tomar y a los que nosotros podamos, con quienes nosotros podamos compartir experiencias? ¿Cómo me fue en esta intervención? ¿Me fue bien? Excelente. ¿Qué hizo que me haya salido bien? ¿Me fue mal? ¿Qué pasó? Me fue mal desde mi perspectiva. ¿Qué pasó para que me haya ido mal? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué necesito incorporar? Por eso, insumos todo el tiempo, transformación para poder trabajar con nuestros clientes de la mejor manera posible, volviendo, retroalimentándonos, digamos, de nuestra propia experiencia. Y desde la consultoría apuntamos nosotros entonces a que la empresa familiar pueda profesionalizarse. ¿Y qué quiere decir esto? Y quiere decir también formarse, quienes ejerzan los cargos, detenten ciertos cargos, lo ameriten, lo merezcan, pero lo merezcan porque conocen del tema, no formar parte de un directorio porque soy la hija de, la señora de, la sobrina de, la nieta de, no. Ser miembro del directorio implica responsabilidades. Me tengo que involucrar en la tarea o en el área que desde el directorio me estoy involucrando. Y que toda la familia, aunque no esté trabajando, aunque no tenga roles determinados dentro de la empresa, puedan comprender de qué se trata la empresa familiar. Y por sobre todo, que no solamente es la gallinita de los huevos de oro, sino que también es un espacio donde la emocionalidad es muy importante, donde hay muchas frustraciones, donde hay situaciones no esperadas que se deben superar, donde hay pérdidas también y muchas adquisiciones, donde estamos todo el tiempo transformándonos y enriqueciéndonos. Donde la mejora de la comunicación apunta a esa supervivencia armónica de la que hablamos, donde algunos lineamientos, le pongo los títulos porque no me da tiempo, ¿no? para poder profundizar. Tenemos que aprender a escuchar, a respetarnos, a aceptarnos, ser asertivos, empatizar, hablar de nosotros, dejar de hablar de mi empresa, mi lugar, mi empleado. Los empleados son colaboradores, donde haya reglas claras, dejar que desde las percepciones, los prejuicios, tratar de correrlos de lado, no dejar nada por sentado, poder aprender a controlar nuestra emocionalidad, donde el yo con una coronita hay que dejarlo de lado y poder reconocer quién va a ser el futuro líder que nos va a guiar. El yo con coronita lo dejamos de lado y somos nosotros, tratando de, si todavía estamos en una empresa con un líder joven que está, digamos, con toda la fuerza para poder avanzar, cómo colaborar y cómo ese líder nos puede ayudar a fortalecernos a las generaciones que se vienen. Y si no hay un líder en la empresa, no hay nadie que tenga el perfil de líder, ver cómo vamos a seguir o no con la empresa. ¿Podemos seguir con alguien externo que nos ayude a liderar? Sí es posible. Solo hace falta tiempo y poder organizarlo. El cambio es posible. Tenemos que cambiar todos. Una de las trampas y uno de los grandes desafíos es lograr la transformación. Todos juntos, de manera armónica, y algún obstáculo a veces cuando nos toca ese líder que le cuesta poder trabajar los cambios. Y apuntamos a lograr el éxito. ¿Qué es el éxito? Eso no sé, lo dirá cada uno de ustedes cuando creen
que lograron el éxito, ¿eh? Y como conclusión, el cambio es posible y el éxito también. Solo depende de cada uno de nosotros. Cuando digo de nosotros, también hablo de los miembros de la familia cuando estamos juntos trabajando desde la consultoría de empresa de familia. Y se me vino a la mente ahora una frase de Edgar Morin, desde la teoría de la complejidad. Edgar Morin dice, no todos los cambios producen mejoras, pero sin cambios no hay mejoras. Así que bueno, desde nuestro rol como profesionales externos a las empresas de familia o desde nuestro rol como miembros de una empresa familiar, pensemos qué pequeño o gran cambio vamos a promover dentro de nuestro ámbito de trabajo, dentro de la empresa, para intentar lograr la supervivencia armónica. Se los dejo como reflexión. Bueno, la verdad, excelente, excelente. Bueno, gracias. Lilian, como siempre, excelente por tu generosa exposición, porque la verdad que disparaste un montón de cuestionamientos respecto de las trampas habituales de la empresa familiar y mucho más, mucho más. Yo quisiera preguntarte, dado que, bueno, más o menos hemos cumplido con el tiempo y hay agradecimientos de todo tipo que nos han hecho llegar. Ahí está. Silvia me hablaba del derecho de piso que no lo había leído. Gracias, Paola Silvia. Muchísimas gracias por esto, pero te quería preguntar, nosotros que somos consultores y somos también prescriptores, y para estos profesionales de ciencias económicas que van a ser prescriptores y que tienen que hacer toda la formación de esta complejidad de lo que vos presentaste, ¿no? Respecto de las percepciones, me gustó mucho lo que estuviste marcando. Cómo nosotros, como consultores y como prescriptores, no caemos nosotros en las trampas, porque también existe la percepción del consultor, ¿no? Y mencionaste algo también que me parece que por ahí va a ser desarrollo de otra charla, el tema de protocolo para incluir. Sí, por eso lo mencioné solamente porque da para mucho. Me parece muy interesante, que no sé si contrarresta o no las trampas, pero de alguna manera veamos cómo se puede manejar esto, ¿no? A través de a mí me ha ayudado muchísimo. Yo soy mediadora desde el año 96. Empecé en el 95 y comencé a desempeñarme como mediadora en el año 96. Entonces nosotros los mediadores trabajamos muchísimo la neutralidad, o sea, la actitud neutral, porque recordemos, Harvard plantea desde una mirada lineal que hay que ser, entre comillas, lineales, cuestión que es imposible, porque todos percibimos a la realidad de manera diferente y estamos influidos por nuestras propias vivencias, etc. Entonces tenemos que tratar de tener una actitud neutral. Y en el ejercicio de la mediación, en la práctica de la actitud neutral, a mí me ha ayudado muchísimo en mi trabajo de consultoría. Entonces, cuando a mí me empiezan a contar situaciones problemáticas, que muchas de ellas yo las vivencio como miembro de una empresa familiar, por adentro me sonrío, pero me corro de ese lugar y me concentro en la realidad y características propias de esa empresa, donde desde esa actitud neutral e imparcial nosotros tenemos que apuntar a que sean ellos los que decidan, ¿no? O sea, yo tengo mi forma de trabajar no es muy conductista, sino facilitadora de procesos. Entonces, sugiero, asesoro, trabajo en equipo cuando es un tema determinado que necesito recurrir al equipo, bueno, que es importante trabajar en equipo, como también les decía antes, pero trato de que sean ellos los que decidan, porque si la decisión viene de mí, es lo que yo decidí. Entonces, si ellos lo perciben de esa manera, si las cosas andan mal, la responsable voy a ser yo. Y si las cosas andan bien, sí, va a estar fantástico, ¿verdad? Pero siempre hay algo que algún miembro de la empresa, algún miembro de la familia no le puede gustar. Por eso me parece muy importante la co-construcción de consensos, y acompañar en ese proceso. Bueno, y lo del protocolo, que es un instrumento que surge de la familia, co-construido, es como la Constitución Nacional, pero la Constitución de la familia es como el marco
de normativo de la familia, que va a tener una serie de pautas que van a hacer a la convivencia familiar y también su relación con la empresa. Qué sé yo, por ejemplo, rapidito, temas que se tratan en un protocolo, si entran, las familiares entran a trabajar, los familiares políticos, si sí, si no, si entran, cómo, bajo qué condiciones, si se va a dar una asignación determinada a los familiares que no trabajan, por ejemplo, las viudas, los viudos, los hijos con algún problema de salud, si va a haber un fondo para estudios, si se va a acordar que las nuevas parejas que se vayan formando firmarán convenio de bienes, de separación de bienes, bueno, etcétera, ¿no? Hasta se puede acordar cómo se van a distribuir las vacaciones, por ejemplo, ¿eh? Cómo van a ser las vacaciones. No sé, cada familia tiene sus temas y lo importante que es aborda las problemáticas específicas de esa familia. Muchas gracias. Javier, ¿tenés alguna pregunta para formular? Nos hemos pasado de horario, pero es tan rico todo lo que merece la escucha, así que muchas gracias por permanecer también. Sí, Javier, ¿querés alguna pregunta, por favor? Gracias, Lilian, por tu exposición. Mientras llegan un montón de agradecimientos y felicitaciones que te voy contando. Además, antes de hacerte la pregunta, quiero resaltar que nos comentaron acá que hay muchos mediadores, contadores, y que el Consejo tiene su comisión de negociación y mediación. Así es, sí. Eso lo pongo para conocimiento de todos. Una pregunta que surge de tu exposición, Lilian, por lo menos que a mí se me ocurre, tiene que ver con los nuevos conceptos de familia y cómo afectan entonces las percepciones y el ciclo de vida familiar, de alguna manera, ¿no? Ajá. Bueno, recurran, digamos, desde que les decía antes del enfoque sistémico, ¿no? Los ciclos de vida de familia están en permanente cambio, ya no hay más esa mirada lineal, déjenla totalmente de lado, estamos todo el tiempo retroalimentándonos, ¿no? En las distintas situaciones. Sí es importante trabajar la aceptación del otro, es más difícil con la gente que tiene más edad, digamos, con los líderes que todavía están a cargo de la empresa, aceptar los nuevos tipos familiares, porque a veces generan ellos mismos expulsiones. Conozco casos donde han, entre comillas, ¿no?, con un concepto técnico, expulsado a algún miembro de la familia por tener una identidad sexual diferente a la suya propia, no es aceptado. Bueno, hay que trabajar la aceptación, y muchas veces los consultores, como somos de afuera, podemos hablar desde otro lugar con esos familiares que son muy resistentes al cambio. A nosotros nos escuchan tal vez de otra manera, nos ven como nosotros que estudiamos, entre comillas, y que sabemos de esto, entonces nos escuchan más, y podemos tratar de generar ese cambio que necesita la familia, por sobre todo primero en esa cuestión. Bueno, mira, si van a quedar preguntas en el tintero, como siempre, porque se han generado a último momento, se van tomando las posibilidades de toda la charla y van surgiendo las preguntas, que por ahí, si no te molesta, podemos hacerte llegar alguna... Hay una que me gustaría, porque es muy puntual como para ahora, de Paola Silvia, que dice que le gustaría facilitar el proceso en una empresa familiar que es cliente, pero no le fue solicitado. Y contale, Paola, contale que existe esto. Yo estoy viendo que ustedes necesitan, bueno, desde el concepto de posiciones e intereses, ¿no? Están necesitando posiciones, les sugiero que lean a Manfred Max Neef, esto sobre el concepto de necesidad, después se los voy a mandar con el material. Entonces están necesitando esto, ahora hay un rol nuevo, una profesión nueva, que se trabaja desde la consultoría de empresa de familia, invitar a una entrevista, a que escuche a algún consultor, a alguien que se dedica a eso, para facilitar el proceso de transformación. Darlo así como... Yo he llegado a algunas empresas de la mano de contadores que han participado en charlas como esta, y después ellos me han sugerido una entrevista, y bueno, hemos charlado y después quedé trabajando junto también con los contadores. Me ha pasado varias veces.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, disculpen que nos hemos excedido un poquitito del tiempo que teníamos pensado, pero bueno, volver a agradecerte, Lilian. Cualquier cosa te haremos llegar algún comentario o preguntas. Bueno. Y simplemente, bueno, vamos a cerrar pero anunciar el próximo webinar del ciclo, que será la gestión de las relaciones familiares, a cargo del ingeniero máster en Dirección de Empresas y Counselor Fernando Aceiro. Agradecemos nuevamente a nuestra excelente expositora, Lilian Vargas, a los organizadores, muy especialmente la presencia de los participantes, que fueron muchos en esta ocasión, así que muy contentos con la convocatoria, y los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a todos. Chao.